Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales a todas las personas que hacen seguimiento de la revista Contraportada. Una vez más aquí, trayendo análisis sobre la situación geopolítica internacional y nacional. La noticia en estos tiempos, entre septiembre y octubre, es que empieza la temporada de huracanes en el Caribe. Pero esto no ha sido la noticia esta vez. La noticia es la presencia de una flota naval y de fuerzas especiales norteamericanas en frente a las costas de Venezuela. O sea que el ojo del huracán de los conflictos geopolíticos mundiales parece que se quiere instalar en el ojo del huracán de una situación de conflicto entre Estados Unidos y Venezuela y que de alguna manera también involucra a Colombia. Ya hubo declaraciones que no, que esto tampoco es con Brasil, pero intencionalmente pues hay una presencia que afecta a Latinoamérica, el Caribe, las Antillas. Y esto pues es parte del escenario de las geopolíticas mundiales. Vamos a centrarnos en este análisis porque pues es lo novedoso. eh, el conflicto de Rusia-Ucrania no es que esté estable, pero ya entraremos a analizarlo. Y lo que ha ocurrido en el Medio Oriente pues es novedoso, pero es como la continuación de un capítulo aplazado que es el conflicto de Israel con los países árabes. Profundizamos en la relación de lo que está pasando en Estados Unidos-Venezuela. Indudablemente que lo que hoy hay es que las verdades extremas se vuelven no creíbles. En un mundo de fake news, donde todo lo que se dice en un gran porcentaje son mentiras que se quieren convertir en verdades políticas, hoy las verdades no nos convencen, son no creíbles, son increíbles. Pensar que hay un asesinato masivo de niños y de gentes civiles por una fuerza armada hasta los dientes, eso no es creíble, pero es una verdad. Que haya una intencionalidad de presentar el fenómeno de la guerra como un acto de democracia, eso tampoco es creíble. Pero hoy por hoy, cada día se dicen más las verdades escuetas de los centros de poder, de los ejes de poder y particularmente de Estados Unidos. Se dicen las verdades completas, no a medias. Y son tan verdades que es difícil creerlas. Todo esto que pasa con Venezuela no son fake news. Hay una ofensiva política y militar, diplomática contra Venezuela. No nos queremos meter a calificar el régimen de Maduro como si dictadura o no dictadura. Es un régimen establecido. Ellos arguyen que hubo una votación, que hubo unas elecciones, etcétera. Pero finalmente no se trata de cuánto fenómeno electoral hubo, cierto o no. Como decimos, las verdades siempre incluso aparecen como no verdades. Entonces, en este caso, pues de lo que se trata es de que hay una intencionalidad de Estados Unidos de ir por Venezuela. Y de paso, mm, si es que la carambola no le sale mal, afectar el gobierno de Petro. Y esto es una situación un poquito complicada. Bueno, los menos maliciosos simplemente ven de esto un acto de posesión de Estados Unidos de su Mare Nostrum. Mare Nostrum llamaban los romanos al Mediterráneo, porque era el mar de ellos, lo manejaban y lo dominaban políticamente. Igual pasa con el nombre de patio trasero, que es Caribe, Antillas y América Latina. Entonces, este fenómeno político que está subyacente y en el contexto de nuestras relaciones, hoy se hace presente y se hace presente con una verdad que es la de que todo es válido para poder tomar posesión del patio trasero y del mar nuestro. Detrás de esto, y ya no son
los más perspicaces, los que dicen esto, sino los más objetivos, dicen, aquí detrás de Venezuela, pues hay un inmenso poder no explotado económico, que es las grandes reservas de petróleo, de gas, de oro y de tierras raras. Y eso está en el deseo de cualquier gobierno. No digamos que esto es una cosa de los Estados Unidos y de no sé qué, no. Rusia y China y posiblemente la India y posiblemente otros vendrán, algunos con menores actos de posesión y otros pues vendrán con mejores ofertas tú a tú, pero finalmente vienen por lo que hay. O sea, una de las cosas que más buscan los países del norte global es la abundancia de los países del sur global. Esto lo podemos decir como una verdad y una verdad que está instalada hace mucho tiempo. Esto no es una verdad política, es una verdad histórica y económica. Entonces, esto puede ser, claro, con una situación política que se crea, con una situación diplomática, de invalidar el gobierno de- de Maduro, acusándolo de que dirige el cartel de los soles. Esto pues ni ha sido probado, ni existen, bueno, es lo mismo que las armas de destrucción masiva. Total, verdades políticas que junto con las verdades que hay reales, pues funcionan. O sea que la verdad es un arma de doble filo. Aquí no solamente hay que cuidarse de las mentiras, sino de las verdades extremas. Y las verdades extremas son altamente peligrosas. Dejemos esto ahí. Lo que podemos anotar es que una situación de militarizar y de hacer una acción militar especial sobre Venezuela, pues traería consecuencias a Colombia, Brasil, en general desestabilizaría lo que existe hoy y pues la política de alguna manera se hace sobre la base de crisis y de desestabilizaciones. Las crisis y las desestabilizaciones son las que generan los nuevos acontecimientos, unos para bien, otros para mal. Pero esto no iría a mejorar la situación. Una situación de crisis o de desestabilidad mejoraría con una política de paz, de más democracia, de más prosperidad, de no políticas de la muerte o necropolítica, sino eso, políticas de vida, políticas de paz, de más democracia y mayor prosperidad. Estas son banderas que hoy están en el aire de lo que se está agitando en Colombia y de lo que se está agitando en muchos países. Son banderas que realmente son lo innovativo frente a los fenómenos de las crisis mundiales que hay. Eh, para Colombia, pues viene una cosa diplomática, política, pegada a todo esto. Son las cosas que en la historia suceden como hechos que coinciden. Eh, Son hechos que son simultáneos y lo que vino para Colombia fue la desertificación. Absolutamente previsto. Nosotros aquí habíamos dicho que iban a desertificar hace como 6 meses, dijimos, porque se veía que lo que se veía no era, Petro puede capturar toda la droga que salga del mundo y no pasa nada. No pasa nada porque esto no es un proceso desertificatorio porque no se cumplen los estándares de lucha contra el narcotráfico. Es un fenómeno político, es una acción política y es una acción que de alguna manera favorece y proclaman las derechas de Colombia como actos válidos de Trump, como actos válidos de la administración norteamericana y celebran, y lo han hecho conjuntamente. Esto también es verdad abierta, nadie esconde sus políticas hoy por hoy. Nos estamos descarando en la acción política. Ya descaradamente la derecha hace más agitación y hace más campañas en Estados Unidos, en el Pentágono, en el Departamento de Estado, en el Departamento de Comercio, en relaciones con los órganos de poder, con senadores. O sea, esta política de buenos amigos
ha estado o estuvo mucho tiempo como un poquito, no necesariamente mostrándose porque no necesitaban mostrarla, porque eran el gobierno. Entonces eran cosas que ocurrían como acciones de Estado. Pero hoy que no son el gobierno, que no pueden manejar el Estado en cierta forma, en algunos aspectos, pues les toca irse abiertamente a descubrirse de que tienen acuerdos, de que se gobierna más con la derecha, gobierna o quiere gobernar más con lo que oficie el Departamento de Estado que con lo que pueda ocurrir con la situación colombiana en su modelo económico, en su régimen político, en todas las políticas de reformas. Eso no los tiene con cuidado. Ese no es un tema de interés para ellos. Por eso no dicen nada, es porque no solo no lo saben, sino no les interesa. Esto es lo más importante. No les interesa hablar de cuántos pobres hay, de cuánto desempleo se decreció, cuánto se ganó en términos de la bolsa de valores, que cómo se ha revalorizado la moneda, que el dólar ya no está tan caro. Eso no les tiene con cuidado. Lo que les tiene con cuidado es que haya unas políticas que están funcionando en lo económico totalmente. Miren las últimas cifras de crecimiento. Eso no, ¿cómo dicen que no si son sus propias verdades? Eh, pero las verdades no sirven, es lo que yo quiero decir ahora. Sirven las verdades políticas por absurdas y por más torpes que sean, pero funcionan es porque funcionan como correlato de poder y como relato de poder. En la correlación de fuerzas gana el que tenga el mejor relato de poder. No hay más moral que la del que triunfa en la guerra. Y esto cumple también para lo político. Entonces, el caso de la desertificación, si uno lo mira desde el punto de vista de la lógica, no es creíble, es imposible. Pero la política no se hace con cosas cuerdas y con cosas que tengan lógica. La política es tan absurda como la guerra. Como decía un pensador, la guerra es más estúpida que un temblor de tierra, pero quienes la saben controlar como fenómeno social, pues son los que ganan. Eh, tenemos que mirar que las derechas, en el caso de Colombia y en el caso de Venezuela y en el caso de otras situaciones, por ejemplo, en Brasil, las derechas funcionan con mentalidad de cuerpo. Y el cuerpo tiene brazos y piernas largas, corazón tan grande, el corazón grande les llega hasta el Departamento de Estado, les llega al Congreso norteamericano. Ellos, esta extensión es ya ahora visible. Y hay que destacar esto porque entonces las próximas elecciones vienen marcadas de un asunto interno y de un asunto externo, de cómo nos acomodamos en las nuevas hegemonías mundiales. ¿Tenemos opción, sí o no, de abrirnos a la India, a China, bueno, con la Unión Europea no es tan claro, pero digamos lo que podría ser una relación menos traumática, pero incluso con ellos? ¿Solo quedamos limitados a una relación con África o con el último país de Asia? O sea, como se mira el mundo desde los norte, pues nosotros no tenemos privilegios, no los hemos tenido y no los tendremos. Pero si son gobiernos de derecha, por lo menos navegan en esas aguas. Bueno, dejemos ahí con el capítulo de la situación colombiana. Las elecciones siguen su curso, aunque algunos plantean que no va a haber elecciones, porque pues imagínense una situación de inestabilidad, ¿a qué nos llevaría con respecto a la situación de un problema con Venezuela? Pero igualmente, eh, el cuento es que Petro se queda, ¿no? Petro se va, es lo que ha dicho, le quedaría, pero supremamente mal ponerse a cambiar la historia ahora cuando está en una situación en la que pues, realmente mejor que termine este año sin ese tipo de traumas, pero él está dispuesto a correr otros. Y refiriéndonos al presidente, pues ahorita viene su discurso en la próxima semana en la ONU. Hay varios temas que seguramente van a ser tema de él. La desertificación, la lucha mundial contra las drogas, la ofensiva norteamericana en Venezuela, etcétera. Lo de Gaza y el genocidio. Vamos a ver qué más nos dice el señor presidente desde la ONU. Entonces vamos a ver cómo suena el presidente de un gobierno alternativo
hablando del exterior y cómo suena la derecha hablando desde el escenario de los micrófonos que les prestan en Estados Unidos. Esto va a ser una buena, va a haber estas dos caras, cómo se van a ver. Esto es la próxima semana. Una cosa que quiero comentarle, nosotros semana a semana, increíblemente, hemos acertado en muchos diagnósticos, pero no porque queremos darnos las de que somos más inteligentes o tenemos una bolita mágica, es porque nos hemos puesto en el rigor de seguir muy exhaustivamente todo lo que pasa en las escenas internacionales y nacionales, que nos permiten tener una línea de continuidad, no estamos desaforados dando opiniones, no hacemos amarillismo, anotamos cosas de lado y lado, pero obviamente con un enfoque ideológico. Pero lo que pueda venir en la otra semana, yo casi que garantizaría que la noticia va a ser qué dijo Petro en la ONU. Y posiblemente esto tenga pues su repercusión a nivel global. Él ya es un dirigente notado y notorio que quieren opacar internamente, pero que externamente tiene más caja de resonancia. Eh, Podremos decir del conflicto Rusia-Ucrania que el encuentro en Alaska sirvió para que, como el cuento de los dos burritos, está el heno ahí, o el pasto está en la mitad, y de un momento a otro empiezan a jalar para el lado contrario. Ni come el uno ni come el otro. Cada uno habló para su país. Trump habló para los Estados Unidos y Occidente, y Rusia habló para sus rusos y sus aliados allá. Y hablaron sobre lo que cada uno tiene, y lo que cada uno tiene para aportar en el conflicto ruso y Ucrania no es lo mismo. Trump quiere una paz, un armisticio de paz mínimamente negociado como un armisticio, dejémonos un tiempito, démonos espacio para hacer un cese al fuego, y eso no lo quiere Putin. Putin quiere todo lo contrario. Putin ya está convencido, lo hemos dicho aquí repetidamente. Putin, hasta que no tenga claridad de que la paz va a surgir de la derrota estratégica de Ucrania, él no va a hablar de eso. Él va a hablar con un ejército derrotado, disminuido, y eso es lo que está de presente. ¿Que se le cuesta muertos a ellos? Obviamente muchos. ¿Que cuesta muchos muertos ucranianos? Muchos. Pero esa verdad no interesa. Esa verdad a Occidente no le interesa. ¿Cuántos muertos proporciona Ucrania? Bueno, muchos. ¿Cuántos pone Occidente? Tal cual. Entonces, esta es una guerra que no tiene dolientes externos, pero quienes dirigen Ucrania están dispuestos a ir hasta el final, y el final ya lo conocemos, una derrota estratégica militar para Ucrania. Y si esta guerra continúa en manos de la OTAN, que debemos decir que la OTAN sigue en el plano viejo de Biden, de que quieren ir por una derrota estratégico-militar de Rusia para desmembrarla y para apoderarse de sus recursos. Esto es lo que quiere Occidente. Ahora imagínense en Venezuela que ese es un manguito bajito, ¿cómo no lo van a querer? El mango alto es Rusia, pero Venezuela, que tiene una cauda de depósitos de petróleo y de gas y de oro gigantescas, pues eso para Estados Unidos es un mango bajito. Él alguna vez Trump lo dijo, pero yo por qué voy a pagar el petróleo si yo puedo ir por él sin pagar. Bueno, entonces, regresando al conflicto con Rusia-Ucrania, pues esto está moviéndose en sentidos diferentes. No hay paz porque la paz que quiere Trump no es la que quiere Putin. Putin sabe que va ganando la guerra y le puede terminar, pues la va a terminar. ¿Para qué negociar algo que él no necesita negociar? ¿Por qué no necesita negociar? Porque él no quiere fuerzas militares dentro de Ucrania. Él quiere y tiene que hegemonizar el territorio ucraniano. Esa es la apuesta. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto, si es que le imponen o Trump gana el tener una fuerza directa o indirecta norteamericana o de aliados, pero la apuesta de Putin es que no. Y en esto pues sigue la cosa con China. China, esto han dilatado y han dilatado que los aranceles, pero lo que están discutiendo es mucho más que eso. Lo que están discutiendo es lo de Taiwán. Lo que están discutiendo es doblegar a China desde el punto de vista comercial, y eso no va a pasar. No va a pasar porque China ya se les creció. Estados Unidos fue más que la plata que invirtió Estados Unidos y Occidente en la recuperación de la Segunda Guerra Mundial de Europa, que se llamó el Plan Marshall,
el plan Estados Unidos, después de Nixon, de una inversión sobre China para volverla la fábrica mundial de ellos, le salió mal. Y la inversión fue muchísimo mayor que la que se hizo sobre Europa, porque ahí aportaron tecnología, preparación de una clase obrera que no existía en China de la manera que hoy existe, porque hoy existe con altas tecnologías, con manufactura, con de todo lo que se quiera pensar. Y tanto que le llevaron todo lo que eran las grandes fábricas y lo que era más importante de Estados Unidos, lo llevaron para China. Y allá se lo quedaron. Y allá lo mejoraron. Y hoy están recibiendo ese gran regalo que hicieron, lo están recibiendo, pero en paquete de que les quieren jugar de igual a igual. Y Trump tiene urgencia ahí por eso, porque Trump sabe que, o el Departamento de Estado, o la inteligencia norteamericana saben que en 2 años o 3 años no le ganan a China una guerra por ninguna razón, salvo que le metan bombas atómicas. Entonces nos vamos todos. Ahí muere la humanidad. Entonces, como guerra regular, tienen un tiempo muy limitado, si es que el tiempo ya no pasó. Eh, lo novedoso aquí, y con eso quiero terminar, es que Israel se mete a bombardear en Doha a Hamas cuando estaban hablando de paz, cuando querían hablar de la entrega de los rehenes, y se les ocurre, como se les ocurre fácilmente, y abiertamente y sin tapujos, van y bombardean para matar los dirigentes de Hamas. Pues eso es como muy de Netanyahu, ¿no? Netanyahu, papaya servida, papaya comida. Están ahí los de Hamas, pues bombardeémoslos y matémoslos. Se salvaron fue porque parece ser que los mismos catarís les avisaron y pudieron moverse a un lugar seguro. Pues si no estuvieran muertos hoy. Bueno, esas son las maneras en cómo Netanyahu lleva la guerra. Esto es una guerra napoleónica. Es exterminio del enemigo. Aquí no hay miedo a que hasta los niños mueren. Es que además, y con un recurso bíblico, se afirma que hay que exterminar hasta los hijos de los enemigos. Eso para mí es, eh, no sé, eso es absolutamente ilógico, pero es una verdad que la dicen sin tapujos, la dicen, la expresan. No la mandan a decir a través de mensajes medio de entendibles, no, hay que matar los niños palestinos porque son los futuros guerreros que están contra ellos. Bueno, esta situación de ese bombardeo les trajo problemas. El mundo árabe se unificó contra Israel. Ahora, de aquí pueden salir solo declaraciones y palabras, pero hay unos que van más adelante y otros más atrás, como suele ser la política. Y los que van más adelante hablan de una bomba atómica o de bombas atómicas que protejan el mundo árabe, porque ya no se sienten que Estados Unidos les ofrezca seguridad frente a Israel y que están expuestos, porque su, su aliado principal, número uno, por encima de los árabes, es Israel. Y Netanyahu tiene una política de exterminar todo aquel que se le interponga en su plan hegemónico en la región. Y esto tiene que ver con Irán. Irán no fue un enemigo fácil. Fueron por lana, salieron trasquilados, pero ellos no se han olvidado de la ovejita. La ovejita sigue echando lanita. Y algún día van a ir por esa lana. Y van a ir por Irán. Pues ojalá que ese segundo viaje de guerra que se pronostica entre Israel e Irán no tenga la implicación de que el mundo árabe se va a sumar con Irán a enfrentar a Israel. Y muy posiblemente esta operación que hoy pasa en Gaza, que es más exterminio para la población gazatí, pues de pronto reciba ayudas contundentes por parte del mundo árabe. Esto ya es muy difícil. Se habla de la OTAN de Arabia, de los árabes, y parece que todos los fundamentalismos islámicos y musulmanes se están juntando. Algo los junta, un sentimiento anti-israelí, antisemita. Antisemita no tanto porque ellos también son, sino diríamos más bien antisionista. Mucha gente en lo personal me ha dicho, pero es que no todos los sionistas son así. Es cierto, todos los sionistas no son, pero el gobierno
que hoy está en Israel, sí es. Y pues lo que hay que decir aquí, nosotros no estamos de portadores de la guerra, nosotros estamos portadores de paz. Una cosa que no puede seguir teniendo Estados Unidos es que la punta de lanza de su política sea Netanyahu. Esto lo ha dicho todo tipo de expertos que ven que el futuro de Estados Unidos es perder y perder aliados de cuenta de la defensa de Israel. La defensa de Israel tiene que pasar por nuevos parámetros, tiene que pasar por política, por diplomacia, antes que por estar bombardeando y estar soltándole los perros de la guerra a los árabes, porque se puede complicar el mundo. Ya complicado está para seguirlo complicando. Entonces, tenemos como 4 focos grandes de los escenarios de guerra: Ucrania, Rusia, Israel, mundo árabe. Está el posible conflicto entre China continental y China-Taiwán, donde está Estados Unidos también metido, y este conflicto que se acaba de levantar, esa ampollita que se levantó, que es lo que puede ocurrir con Venezuela y de rebote con Colombia. Esos son los escenarios. Bueno, en Colombia, pues esperemos que se nacionalice más la campaña electoral, que podamos realmente mirar qué pasa en propuestas y en contenidos. Esperamos que la derecha por lo menos se invente un programa, no sé cómo lo irán a hacer, aunque sea copien el que hay y róbense banderas, pero es que sin banderas es muy difícil discutir. Es muy difícil escuchar una Vicky Dávila que solo habla mal de Petro. O sea, eso no es un programa. Eso no, ir en contra de Petro no resuelve ningún programa, no resuelve nada. Ni es una propuesta de Estado, ni de nación, ni de política, ni de economía. Eso no es nada. Bueno, esperamos que haya un debate mucho más fuerte. Y los debates, pues hay que seguir en lo que se está planteando a nivel de los distintos sectores de izquierda que tienen problemas con la unidad porque el Consejo Nacional Electoral no le quiso dar la aprobación para constituirse en un partido único. Unitarios quedan en ese sentido mejor parado porque ellos vienen hablando de unidad como Frente Amplio y tienen unas discusiones donde han logrado superar muchísimas diferencias. Ahorita el pacto histórico empieza apenas a configurar un plan B, un plan C, para ver cómo le salen a esto. Esperemos noticias. Bueno, un abracito, saludos, espero que nos acompañen invitando a otros amigos, compañeros, a que nos escuchen y nos lean. Un abrazo.